Existe una sensación que conoces bien. No es tristeza, no es soledad de la manera habitual. Es más profunda que eso. Es esa cosa extraña de estar en una habitación llena de gente, riendo, conversando, y aún así sentir que estás fuera, detrás de un cristal, observándolo todo desde lejos, como si las personas a tu alrededor estuvieran hablando un idioma que aprendiste, pero que nunca fue el tuyo de verdad. Aprendes a fingir que entiendes. Aprendes a dar las respuestas correctas, a reír en el momento justo, a encajar en los moldes que el mundo ofrece. Pero hay una parte de ti que no se traga ese juego. Una parte que mira todo aquello y piensa, esto no es real, esto no es todo. Hay algo que no cuadra, o hay algo que se me está escapando. Esa parte de ti no está equivocada, está despierta. Existe una diferencia abismal entre la persona que no pertenece porque está rota y la persona que no pertenece porque está viendo más allá de lo que se acordó ver. Y esa diferencia lo cambia todo. No es cuestión de autoestima, no es un trauma no resuelto, es una cuestión de percepción, de sintonía. Algunas personas nacen con el dial ligeramente fuera de la frecuencia estándar y durante años, décadas enteras, interpretan eso como un defecto, como si el problema fueran ellas. Pero fíjate en lo que ocurre cuando pones un instrumento bien afinado en una habitación donde todos los demás están ligeramente desafinados. El instrumento afinado sonará extraño, parecerá que está mal, será el único que desentone, y todo el mundo lo mirará como si fuera él el problema. La sensación de no pertenecer tiene varias caras. A veces aparece como una fatiga inexplicable en lugares que deberían ser normales. Un centro comercial, una reunión de trabajo, una fiesta sin sentido. Entras en esos ambientes y sientes un peso que las otras personas no parecen sentir, una especie de ruido interno que no tiene explicación lógica. Intentas convencerte de que es introversión, de que es ansiedad, de que es sensiblería, pero el ruido continúa. A veces aparece como una nostalgia de algo que nunca viviste, nostalgia de un lugar que no conoces, ganas de volver a algo que no tiene nombre ni dirección. Es una de las sensaciones más extrañas que existen, sentir la falta de algo que no puedes ni describir. Y aún así, la sensación es tan real como cualquier memoria concreta. A veces aparece como una certeza silenciosa de que este mundo, tal como está organizado, fue hecho para otra cosa, que las prioridades están invertidas, que las personas están persiguiendo cosas que en el fondo no llenarán nada. Y ves esto con una claridad que a veces asusta, una claridad que no pediste y que nadie parece querer escuchar. Todo esto, la fatiga, la nostalgia sin nombre, la claridad que incomoda, son manifestaciones de lo mismo. Son señales de que tu percepción funciona en un nivel que la mayoría de las personas fue enseñada a ignorar. No porque ese nivel no exista, sino porque ignorarlo es más fácil que lidiar con lo que revela. Lo que revela, lo descubrirás ahora. Aquí hay algo que parecerá obvio después de que lo escuches, pero que casi nadie se detiene a pensar de verdad. El mundo no fue construido para todos los tipos de percepción. Fue construido para un tipo específico, el tipo que acepta lo que se le presenta, el tipo que no pregunta demasiado, el tipo que logra encontrar alegría en lo que se definió como satisfactorio. Y esto no es una conspiración. No hay un grupo de personas sentadas en una habitación oscura decidiendo quién será excluido. Es algo mucho más automático que eso. Es la fuerza del hábito de sistemas que se repiten por sí solos. Cada generación recibe una forma de entender la realidad, aprende a lidiar con ella y enseña a los hijos a lidiar en ella también. Lo que funciona para la mayoría se vuelve norma. Lo que desentona con la norma se vuelve problema. El problema es que funcionar para la mayoría es un nivel muy bajo cuando empiezas a preguntar qué funcionar realmente significa. La mayoría de las personas funciona en el sentido de lograr mantenerse dentro de los rieles, trabajar, consumir, distraerse, dormir, repetir, y esto no es un juicio, es una descripción. La cuestión es que hay personas para quienes este ciclo genera una especie de ahogo interno que no tiene palabras en el lenguaje común. Piensa en una planta que fue puesta en una maceta demasiado pequeña. Aún crece,
aún respira, aún parece viva por fuera, pero las raíces quedan atrapadas, dobladas sobre sí mismas, buscando espacio que no existe. Por fuera, la planta está dentro de la maceta. Por dentro, está intentando salir por todos lados. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si parte de ti estuviera constantemente intentando expandirse más allá de un espacio que fue definido como el tuyo. Esa expansión tiene un nombre, aunque nunca hayas usado esa palabra para describirte. Es el impulso de la conciencia hacia su propia profundidad. Es el movimiento natural de una mente que ya ha tocado algo más grande que lo cotidiano y ya no puede fingir que no lo hizo. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Ese impulso es universal, pero la capacidad de sostenerlo no lo es. La mayoría de las personas toca esa profundidad en momentos aislados, un atardecer que paraliza, una música que hace llorar sin motivo, un momento de silencio que revela algo sin nombre y después cierra la puerta. No porque quieran, sino porque no se les enseñó a quedarse con eso. Tú eres el tipo de persona que no logra cerrar esa puerta completamente, y esa incapacidad, que toda la vida pareció un defecto, es en realidad la cosa más valiosa que tienes, porque por esa puerta abierta entra algo que poquísimas personas logran sentir con consistencia. Entra la percepción de lo que está debajo de la superficie de todo. No es magia, no es metáfora, es una función real de la mente humana que fue ignorada a propósito porque no tiene utilidad en el mercado. No se puede vender, no se puede medir en productividad, no se puede encajar en un currículum, pero es la diferencia entre vivir en la superficie de uno mismo y vivir desde el centro. Quien vive en la superficie consume experiencias, quien vive desde el centro las transforma. Hay una idea antigua que la mayoría de las personas nunca escuchó de forma directa, pero que tiene sentido cuando la encuentras. La visión más aguda es la que ve en la oscuridad, no porque la oscuridad sea mejor que la luz, sino porque ver en la oscuridad exige un tipo de atención que los ojos comunes, acostumbrados al brillo constante, simplemente no desarrollaron. Pasaste la vida entera desarrollando ese tipo de atención sin saber que estabas haciendo eso. Cada vez que sentiste ese malestar en un ambiente donde todo el mundo parecía a gusto, estabas practicando. Cada vez que te quedaste despierto de madrugada con pensamientos que no tenían a dónde ir, estabas afinando algo. Cada vez que intentaste poner en palabras una experiencia que no cabía en palabras, estabas mapeando un territorio que la mayoría ni siquiera sabe que existe. La cuestión ahora es, ¿qué haces con esto? La primera cosa es dejar de pensar que tu forma de ver el mundo es un problema a solucionar. Este es el paso más simple y el más difícil al mismo tiempo, porque años de no pertenecer dejan una cicatriz específica, la creencia de que el problema está en ti, de que si fueras diferente, más ligero, más normal, menos intenso, las cosas encajarían mejor. Pero encajar no es el objetivo, contribuir lo es. Existe un ejercicio práctico que puedes empezar hoy. No es meditación en el sentido tradicional, es algo más accesible. Se llama observación intencional. Funciona así. La próxima vez que sientas ese malestar de no pertenecer en un ambiente, en lugar de intentar suprimir la sensación o salir de ella, te detienes por 30 segundos y preguntas internamente una sola cosa. ¿Qué estoy viendo aquí que las otras personas no están viendo? No es arrogancia, es arqueología. Estás explorando el contenido de esa percepción que hasta ahora solo sentías como un malestar vago. La mayoría de las veces, lo que encontrarás es algo concreto. Una dinámica de poder no dicha, una emoción colectiva que se está evitando, una mentira cómoda que todo el mundo está sosteniendo en conjunto. Y tú estabas sintiendo eso sin nombrarlo. Nombrarlo cambia todo. No porque resuelva el problema, sino porque transforma el sufrimiento en información. E información puedes usar. La segunda práctica es más personal. Reserva 10 minutos por día, puede ser por la mañana. Puede ser antes de dormir para escribir sin filtro lo que percibiste ese día que nadie a tu alrededor pareció percibir. Sin juicio, sin edición. Solo el flujo bruto de lo que llegó a ti. Con el tiempo empezarás a ver patrones.
percibirás que tu percepción no es aleatoria. Apunta, consistentemente, a los mismos aspectos de la realidad. Esas capas son tu mapa, y los mapas tienen utilidad. Los mapas muestran caminos, muestran lo que está oculto, muestran hacia dónde ir cuando los demás están dando vueltas en círculos sin darse cuenta. La duda más común aquí es, ¿pero y si estoy equivocado? ¿Y si soy yo quien ve mal, no el mundo? Es una pregunta honesta. Y la respuesta honesta es, a veces estarás equivocado. Tu visión más atenta no es infalible. Es un instrumento, no un oráculo. Lo que cambia no es la ausencia de error, es la capacidad de aprender de él sin destruirte por eso. La diferencia entre ego inflado y percepción genuina es simple. El ego inflado usa lo que ve para sentirse superior. La percepción genuina usa lo que ve para sentirse más responsable. Responsable de hacer algo con aquello, de no desperdiciar lo que llegó a ti. Imagina a alguien que tiene visión perfecta intentando usar los lentes de otros para encajar. Se los pone, ve todo distorsionado, se los quita, se los pone de nuevo creyendo que es él quien está haciendo algo mal. Intenta diferentes monturas, intenta diferentes graduaciones. Sigue viendo torcido porque el problema no es la montura, es que no necesitaba lentes para empezar. Mucho de lo que ya intentaste para pertenecer funcionó más o menos así. Intentaste ser más extrovertido, más ligero, menos intenso en las conversaciones. Intentaste interesarte por las mismas cosas que los demás se interesan. Intentaste no sacar temas que incomodan a la gente. Intentaste, en resumen, caber en moldes que nunca fueron hechos para lo que tú eres. Y algunos de esos intentos incluso funcionaron por un tiempo. Lograste adaptarte. Estuviste razonablemente bien en un círculo social que no era completamente el tuyo. Tuviste conversaciones que eran agradables incluso sin ser profundas. Te acostumbraste a guardar ciertas partes de ti para momentos específicos o para no compartirlas con nadie. Pero el costo de eso es inmenso. Y tú sabes exactamente cuál es ese costo, porque lo pagas cada vez que sales de un ambiente donde te comprimiste lo suficiente para no asustar a nadie. Ese agotamiento que no es físico. Esa sensación de haber estado horas aguantando la respiración y finalmente poder soltar el aire. Ese alivio de estar solo que es también un duelo silencioso porque querías haber podido ser completo y no lo lograste. Lo que falló en esos intentos no fue tu determinación, fue el análisis. Trataste la sensación de no pertenecer como un problema de relación, como si bastara con encontrar a las personas adecuadas o aprender las habilidades sociales correctas para que todo se resolviera. Y las relaciones importan, pero eso no es lo que está en la raíz. Lo que está en la raíz es una cuestión de conexión contigo mismo. Cuando estás desconectado de quién eres, cuando estás viviendo a partir de una versión modificada, reducida, controlada de ti mismo, el no pertenecer no se va. Cambia de dirección. Aparece en el trabajo, en las amistades, en la relación de pareja, en la relación con el propio cuerpo. Porque el problema no es el ambiente. El problema es la distancia entre quién eres y quién estás siendo. Hay un pequeño ejercicio que revela esto de forma bastante clara. Piensa en la última semana. Identifica un momento en el que dijiste algo que no era exactamente lo que pensabas, solo para suavizar la situación. Un momento en el que estuviste de acuerdo con algo en lo que no creías. Un momento en el que dejaste de preguntar algo que querías preguntar porque iba a ser extraño. Ahora multiplica esos momentos por 30 años. Esto no es adaptación saludable. Esto es una pérdida gradual de contacto con tu verdad interior. Y el no pertenecer que sientes no es señal de que estás equivocado. Es la alarma de que te estás alejando demasiado de algo central en ti. Lo que necesita cambiar no es la forma en que te presentas al mundo, es la forma en que te aceptas cuando eres completamente lo que eres. Esa tolerancia que es en realidad una forma profunda de honestidad interna es el único suelo donde algo real puede crecer. Y comienza no con una técnica, comienza con una decisión. La decisión de dejar de tratar tu diferencia como una vergüenza particular y empezar a tratarla como un dato relevante. Déjame contarte algo que he percibido muchas veces, de una manera que siempre se repite,
Las personas que más transforman los ambientes a su alrededor son exactamente las que nunca encajaron completamente en ellos. No es coincidencia, es estructura. Quien se siente totalmente parte de un sistema tiende a actuar de acuerdo con él. Es natural, es humano. Cuando estás completamente integrado a una forma de ver el mundo, no puedes ver más allá de ella. El sistema se vuelve invisible porque estás dentro de él, como pez que no percibe el agua. Quien nunca perteneció completamente a un sistema logra verlo desde fuera, incluso estando dentro. Mantiene una distancia funcional que no es indiferencia, es perspectiva. Y perspectiva es el ingrediente más raro y más necesario en cualquier proceso de transformación real. Piensa en un ambiente de trabajo sofocante, donde todo el mundo se queja pero nadie hace nada diferente. ¿Quién logra cambiar eso? Casi nunca es quien está más cómodo. Casi siempre es quien carga con esa incomodidad persistente de que algo está fundamentalmente mal y que no se ha calmado con el tiempo. Esa incomodidad es combustible, bruto, a veces doloroso, pero real. Ahora piensa en tu vida como un lugar de transformación profunda. Alquimia no es magia en el sentido fantasioso, es transformación de sustancias, es tomar lo que parece basura y descubrir que es materia prima. Tu sensación de no pertenecer que cargaste como un peso es la materia prima más preciosa que tienes. 3 maneras prácticas de lidiar con esto. La primera es usar tu forma de ver las cosas desde fuera para ayudar a quienes amas. Las personas a tu alrededor a veces necesitan a alguien que las vea sin los filtros que ellas mismas usan. Tú tienes esa capacidad naturalmente. Cuando un amigo está atrapado en un patrón que él no logra ver, tú lo ves. Cuando un ambiente está funcionando en una mentira colectiva, tú lo sientes. En lugar de guardarte eso por miedo a asustar, aprende a dosificar. Aprende a ofrecer lo que ves con cuidado, sin urgencia, sin la necesidad de que la persona lo vea a la misma velocidad que tú. La segunda es crear espacios. Una de las cosas que quien no pertenece hace instintivamente es buscar a los otros que tampoco pertenecen. Y cuando esos encuentros suceden, hay un alivio que no tiene comparación. El tipo de conversación que va a lo profundo en 10 minutos. El tipo de conexión que prescinde de presentación formal porque hay un reconocimiento silencioso inmediato. Tú puedes ser quien crea esos espacios, ya sea en una conversación, en un proyecto, en un grupo, en un texto que escribes. Espacios donde el no pertenecer se vuelve lenguaje común, no vergüenza. La tercera es la más personal. Es aprender a vivir los momentos de fisura en lugar de resistirse a ellos. Cada vez que sientes que no perteneces, hay una fisura en la normalidad, y por las fisuras entra luz. En lugar de intentar arreglar la fisura con comportamiento adaptativo, quédate en ella por un momento. Respira en ella. Pregunta qué te está mostrando. Esa pausa de segundos a veces es donde surgen las grandes ideas, no como revelaciones dramáticas, como claridad simple y directa sobre lo que es real y lo que es performance. El resultado de estas 3 prácticas no es rápido, pero es constante. Con el tiempo, tu forma de lidiar con la sensación de no pertenecer cambia. Deja de ser algo que sufres pasivamente para convertirse en una elección de cómo ver las cosas. Sigues sintiendo la diferencia entre tú y los ambientes a tu alrededor, pero la diferencia deja de ser dolor y se convierte en dato, información, brújula. Y una brújula no te hace pertenecer a cualquier lugar, te hace llegar a donde necesitas ir. Existe una paradoja en el centro de todo lo que se ha dicho hasta aquí, y necesita ser encarada de frente. La cura para la sensación de no pertenecer no es encontrar el lugar donde perteneces, es dejar de necesitar pertenecer para sentirte completo. Esto no es conformismo, no es resignación, es la cosa más radical que una persona puede hacer consigo misma. Porque mientras estás buscando un lugar para sentirte completo, un grupo, una comunidad, una identidad, un sistema de creencias que finalmente te haga sentir que encajaste, estás dejando que tu plenitud dependa de algo de fuera. Estás diciendo, sin hablar, que solo puedes ser tú si el ambiente te lo permite. Y los ambientes nunca lo permiten completamente, nunca, porque todo ambiente está hecho de personas que también están gestionando versiones de sí mismas.
Todo grupo tiene sus reglas no escritas. Toda comunidad tiene su límite de diferencia tolerada. Encontrarás lugares donde eres aceptado de forma más amplia, y esos lugares importan, y vale la pena buscarlos. Pero ningún lugar te libra del trabajo interno de ser tú mismo. La persona en la que te conviertes, cuando dejas de huir de la sensación de no encajar, es alguien que cambió la forma en que lidia con su interior. No porque resolvió todos los conflictos. No porque ya no sienta el peso de ser diferente, sino porque aprendió a usar esa diferencia como punto de referencia en lugar de fuente de vergüenza. Piensa en cómo sería despertar mañana y en lugar de controlar automáticamente cuánto encajas en cada situación del día, simplemente preguntarte, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué me está pidiendo este ambiente que sea? ¿Y qué soy realmente? No como drama, como observación simple, como un científico que estudia el terreno en lugar de desesperarse con él. Con el tiempo algo interesante empieza a suceder. Las personas a tu alrededor empiezan a notar algo en ti que no logran explicar bien. Una especie de presencia, una consistencia que no depende de validación, una capacidad de estar en un ambiente sin ser engullido por él. Y esto atrae. No a todo el mundo, no necesita ser a todo el mundo, pero atrae exactamente a quienes tienen las condiciones para encontrarte de verdad. La jornada de quien no pertenece no termina en un punto de llegada. Se transforma en una forma de caminar. Dejas de buscar el lugar donde finalmente sentirás que encajaste y empiezas a llevar contigo la única pertenencia que nunca puede ser quitada, la pertenencia a ti mismo. Esto no es poesía, es práctico. Es la diferencia entre una persona que entra en un nuevo ambiente ansiosa por ver si será aceptada y una persona que entra en un nuevo ambiente curiosa por ver lo que va a encontrar. La primera está mendicando algo. La segunda está ofreciendo algo. Pasaste la vida entera preparando algo que no sabías que estabas preparando. Cada experiencia de no pertenecer fue un entrenamiento. Cada vez que te quedaste fuera fue una lente que fue pulida. Cada momento de extrañeza fue una capa de percepción que se añadió a ti. Ahora la pregunta ya no es ¿por qué no pertenezco a este mundo? La pregunta es ¿qué vas a hacer con todo lo que ese no pertenecer te dio? Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje acerca de la sensación de no pertenecer a este mundo. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Te veo en el próximo video.